Hola, espero que estén muy bien. En este nuevo tema, mi compañera Valentina Gómez y yo, Nancy Higuita, les hablaremos sobre la iluminación. Bienvenidos. En este espacio hablaremos de qué es la iluminación, sistemas de medidas, clasificación, tipos, fórmulas, ejemplos y su influencia en la seguridad y salud en el trabajo. Antes de hablar de la iluminación, debemos mencionar que la luz es una radiación que se propaga en forma de ondas que se pueden propagar en un vacío, llamadas electromagnéticas. Es decir, la luz es una radiación electromagnética. La iluminación lo puedes definir como aquel flujo luminoso que fluye y se concentra en una superficie con una dirección dada, es decir, que siempre se va a reflejar en un objeto o espacio y su dirección puede variar según la forma en que se quiera emitir la luz. La unidad de medida de la iluminación es el lux y a partir de allí definimos la fórmula diciendo que la iluminación será igual a la intensidad luminosa dividida en la superficie, la cual siempre se deberá medir en metros cuadrados. Para aclarar un poco más, veremos a continuación este siguiente ejemplo. En este ejemplo notamos que la intensidad luminosa está medida en candelas, la superficie está elevada al cuadrado, por lo cual decimos que 300 candelas dividida 2,5 metros al cuadrado da como resultado 48 lux, lo cual equivale a la iluminación total que se produce en esta lámpara eléctrica. Los conceptos claves para entender fácilmente la iluminación son la intensidad luminosa y el flujo luminoso, teniendo en cuenta que la intensidad luminosa se conoce como la relación entre el flujo luminoso y el ángulo sólido, mientras que el flujo luminoso es la medida de la potencia que se percibe en el espacio de trabajo, así como se puede notar fácilmente en las unidades presentes. Y a continuación veremos un poco de tipos de iluminación y su clasificación. Tipos de iluminación. Está la natural, que es la que nos brindan los cuerpos celestes como la luna, el sol, las estrellas o también los rayos o auroras boreales, el fuego, entre otras. Y la artificial es toda aquella que es manufacturada por el hombre, en la que se encuentra todo tipo de bombillas, lámparas y reflectores. La iluminación también se clasifica según su dirección. La directa, el flujo de la luz se dirige casi completa y directamente sobre la zona a iluminar. Con este sistema se aprovecha entre un 90 y 100%. La indirecta, el 90 al 100% de la luz se dirige hacia el techo y luego se distribuye en el ambiente por directa. Es la iluminación que se da por un difusor o vidrio translúcido que hace que entre el 10 y el 40% llegue a las superficies u objetos. Semi-indirecta es aquella que en la parte inferior lo hace con un difusor sobre la zona y en la parte superior lo hace sin difusor generando sombras. Difusa o mixta. El 50% de la luz se dirige difusa hacia el techo y allí es reflejada. Y el otro 50% se dirige difusa hacia la zona a iluminar. Luminancia o ley del coseno. Es la intensidad luminosa reflejada por una superficie, formando un determinado ángulo. Se calcula aplicando la fórmula de iluminancia y se multiplica por el coseno del ángulo correspondiente. Sus unidades son candelas sobre metros cuadrados. Ejemplo, se dispone de un foco luminoso de 875 candelas a una distancia de 5 metros, con un ángulo de inclinación de 64 grados respecto a las luminosas. Entonces, cogemos la fórmula de iluminancia y empezamos a reemplazar. La intensidad de la fuente es de 875 candelas, dividida la distancia al cuadrado que serían 5 metros cuadrados. Esta división da 35 y lo multiplicamos por el coseno de 64, que nos da 15,34 lux de luminancia. Esta fórmula cambia si hablamos de la iluminación en un plano horizontal, quedando de la siguiente forma: E igual a la intensidad de la fuente sobre la altura al cuadrado multiplicado por el coseno al cubo del ángulo, es decir, ya no se va a dividir por la distancia sino por la altura a la que esté la fuente. Si hablamos en un plano vertical, la fórmula quedaría E igual a intensidad de la fuente dividida la altura al cuadrado. Este resultado se multiplica por el coseno al cuadrado del ángulo y por el seno del ángulo. La
Reflectancia es el fenómeno en que un espectro de la luz es reflejado por la superficie de un objeto y se define con la relación entre iluminación y la luminancia, es decir, la división entre luminancia e iluminancia. Contraste es la diferencia luminosa entre dos objetos, superficies o distintas partes de un mismo objeto. La fórmula sería la resta de la luminancia máxima con la luminancia mínima dividida la suma de la luminancia máxima con la luminancia mínima. Ahora, a partir de la siguiente fórmula, podremos conocer la sumatoria de la iluminación que se da en un espacio de trabajo. Para conocer el resultado de esta fórmula, deberemos emplear otras tres fórmulas que serán útiles para identificar datos que más adelante serán necesarios. También conocer dimensiones de su espacio de trabajo, por ejemplo, altura, largo, ancho y altura del plano de trabajo, es decir, la distancia que hay entre el suelo y su espacio de trabajo. Luego de haber identificado estos datos, hallaremos el índice del local K, teniendo en cuenta que deberemos multiplicar así el largo por el ancho y dividirlo entre la suma del largo más el ancho multiplicado por la altura. Luego de haber hallado este dato, pasaremos a conocer el índice de reflexión, es decir, los colores que hay a su alrededor, o sea, los de las paredes, los techos y el suelo, y este se halla gracias a la tabla de factor de utilización. La tabla del coeficiente de reflexión nos va a arrojar una serie de valores los cuales deberemos identificar y pasar a determinarlos en la tabla del factor de utilización para así hallar finalmente el factor de utilización total del local. Luego de haber hallado el factor de utilización, pasaremos a medir el factor de mantenimiento, el cual nos permite conocer qué higiene hay en el ambiente, ya sea limpio o sucio, y este a su vez también nos arroja una serie de valores los cuales deberemos identificar según lo que nos pida el ejercicio. Luego de haber hallado estos datos anteriormente, pasaremos a conocer, gracias al método de los lúmenes, el flujo luminoso total necesario y el cálculo del número de luminarias, los cuales algunos de estos datos nos los arroja el ejercicio. Con esta fórmula hallaremos el flujo luminoso total necesario. Algunos de estos valores nos los brinda el mismo el ejercicio, por ejemplo, la iluminación en lux y la superficie, mientras que el rendimiento de iluminación y el factor de mantenimiento fueron hallados en las tablas anteriores. Después de resolver esta fórmula, pasaremos a hallar el cálculo de número de luminarias, y en esta fórmula tendremos en cuenta que cada valor que nos piden son dados en el ejercicio a resolver. Luego de resolver estas fórmulas pasaremos a emplear la sumatoria total de los lúmenes. Datos como rendimiento de iluminación y factor de mantenimiento fueron hallados en las tablas anteriores, mientras que número de luminarias, flujo luminoso de una lámpara y superficie son dados en el ejercicio. Para obtener este resultado se deberán hacer comparaciones con los límites tolerables explicados en la siguiente tabla. Y gracias a esta fórmula podremos conocer si la iluminación total del espacio de trabajo es la adecuada o si es necesario un cambio en algún tipo de lámpara o cantidad de iluminación en el espacio de trabajo. Nos permite conocer a qué exposición debe estar el ojo humano y a partir de cuánto se convierte en una amenaza para la visión. Iluminación en seguridad y salud en el trabajo. La visión es tomada prácticamente como el sentido que le da mayor aporte a la ejecución de una tarea o actividad en el área de trabajo. Por esto, la iluminación toma un papel tan importante tanto en la capacidad laboral del empleado como su confort visual. Si la iluminación es deficiente, aumenta la posibilidad de que los trabajadores cometan errores y como consecuencia ocurran accidentes de trabajo. Además, a largo plazo provocan enfermedades laborales que van acompañadas de dolores de cabeza, cansancio, fatiga visual, mal humor, entre otras. Teniendo en cuenta esta problemática, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social regulan por medio de la Resolución 2400 de 1979 que la iluminación se debe tener según la labor que se desempeña y su modalidad, que van desde 20 lux hasta 20.000 lux.
La guía técnica colombiana también agrega unos criterios de valoración que en cierto grado muestran la afectación que genera en el trabajo la iluminación, utilizando un porcentaje de valor requerido y una calificación de iluminación que va desde excesivo hasta muy deficiente, mostrando una fatiga visual o un cambio urgente de iluminación. Medidas preventivas. Adaptar el nivel de iluminación en función a la actividad o a la zona de trabajo. Utilizar las bombillas adecuadas para evitar deslumbramientos. Orientar la luz adecuadamente para evitar reflejos. Reparar puntos de luz que presenten imperfecciones. Tener en cuenta las reacciones emocionales que produce el color. Como la iluminación es considerada un riesgo físico, para disminuir este factor y cumplir con los estándares mínimos exigidos, se empezó a utilizar un instrumento como es el luxómetro, que permite medir rápidamente la iluminación real de un ambiente. Este instrumento contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos que son interpretados y representados en un display o en una aguja dados en una escala de luxes. Para tomar una correcta medición de esta iluminación se debe poner directamente en el área iluminada. Si tienen alguna duda, pueden visitar las páginas de las cuales tomamos la información. En estos links quedan las grafías y las referencias. Y recuerden que acá estuvo Nancy Guita y Valentina Gómez Toro del Colegio Mayor de Antioquia del segundo semestre, Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta luego.